vamos a entrar a la metafísica. La metafísica, como ya comenté, es la teoría o la ciencia que estudia el ser en sí. Es la que se pregunta qué, o mejor dicho, la que se pregunta quién existe. ¿Quién es el que existe? ¿Cuál es el ser en sí mismo? Y pues el primer exponente de esta metafísica, pues obviamente se encuentra en lo que es los griegos antiguos o en el realismo griego. Ahorita vamos a hablar de la metafísica de Parménides, el primer griego metafísico. Antes de hacer su metafísica, el primero lee a otros filósofos que a su vez provienen de los pitagóricos y de la escuela de Mileto y de otras cosas más. Y entre estos filósofos o estos teóricos a los que Parménides acude, hay alguien aquí que se llama Heráclito. Heráclito. Escribí mal. Heráclito. Y pues Heráclito es alguien que Parménides toma, pero como referencia a criticar, porque Parménides está muy en desacuerdo con Heráclito, porque Parménides se pone a analizar pues sus textos, sus ideas. Bueno, yo creo que no escribía Heráclito, pero se pone a revisar sus ideas por medio de historias que se pasaban de boca en boca, y pues se da cuenta que Heráclito decía un montón de estupideces. ¿Por qué Parménides afirmaba esto? Porque Heráclito solía decir o solía confundir las cosas dentro de sus ideas. A Heráclito a veces también se lo denomina como el filósofo oscuro, porque se contradecía un montón de veces una y otra vez. Heráclito decía cosas, por ejemplo, como que... Ahí está, porque no puedo escribir con esta cosita. Decía cosas como que una cosa puede ser y no ser. O sea, eso es como que yo te dijera que yo soy y no soy Diego. O como que yo te dijera que un vaso de agua es y no es. O sea, es una tontería. Es una contradicción en sí misma. Y Heráclito cometía esta práctica y de hecho otros filósofos también cometían en cierta medida esta práctica. Entonces Parménides dice, no. Parménides dice, no, esto de aquí es una estupidez y esto de aquí no se puede hacer. Entonces Parménides, al ver este error y darse cuenta que es algo que no se puede cometer, a Parménides se le ocurre crear un principio. Y pues este es el principio de no contradicción de Parménides, el cual nos dice, nada puede ser y no ser al mismo tiempo en el mismo sentido. Y es algo que suena tan simple, pero a la vez es tan importante a la hora de hacer conclusiones. Y es que nada puede ser y no ser al mismo tiempo, al mismo sentido. Como ya les dije, un vaso de agua no puede ser y no ser al mismo sentido y al mismo tiempo. O sea, si son tiempos diferentes, sí se puede dar esto, porque si yo cojo un martillo y parto el vaso, pues el vaso ya no es. Ahora lo que es un conjunto de vidrios ahí rotos. Y ahora eso es lo que es. Todavía sigue siendo algo, pero ya no es un vaso de vidrio. ¿Por qué? Porque el tiempo pasó, el tiempo me dio tiempo de romper esto con el martillo y pues el tiempo ahora es distinto y como es un tiempo distinto esta cosa ya no es la misma, es otra cosa. Sigue siendo, pero es otra cosa. Entonces si no es al mismo tiempo, algo sí puede ser y no ser. Y si no es en el mismo sentido, también algo puede ser y no ser. Pero si es al mismo tiempo y en el mismo sentido, una cosa no puede ser y no ser. Esto nos dice Parménides es imposible. Y cualquier cosa eh, que no esté dentro de estos parámetros, pues es falsa. Es falsa, es una estupidez. A partir de su principio de no contradicción, nos da una serie de pistas que nos permiten entender mejor el ser y poder identificarlo. Y lo que nos da son las cualidades del ser. ¿Cuáles son las propiedades del ser?
Y pues estas cualidades, según nos comenta García Morente, son 5, las cualidades que da Parménides del ser. Y es primero, y la más importante, es que el ser es uno, la unicidad. Y también que el ser es eterno, que el ser es infinito, que el ser es inmutable y que el ser es inmóvil. Ahorita yo voy a pasar a explicar cómo es que Parménides llegó a estas 5 conclusiones. Y pues voy a usar el principio de no contradicción para explicarte cómo es que él llegó a esas cualidades. Y bueno, comenzamos con el primero y el más importante, que es el tema de la unicidad. Ahora yo me voy a tomar un poquito de tiempo en explicar porque va a ser la primera vez, pero las siguientes cualidades del ser las voy a explicar más rápido porque ya vamos a entender. Porque en realidad es lo mismo, para todas las cualidades lo que se usa como referencia siempre es esto, que es el principio de no contradicción. Y es que nada puede ser y no ser al mismo tiempo y al mismo sentido. Ahora, usando este principio, es que Parménides llega a la conclusión de la unicidad. ¿Qué significa esto? Y pues básicamente lo que esto significa es que el no ser no puede existir. ¿Por qué no puede existir? Porque si yo digo que el no ser existe, lo que estoy diciendo es que el no ser es, o sea, que la no existencia existe. Y eso es una estupidez, es una contradicción. Y nosotros tenemos que apegarnos al principio de no contradicción porque no podemos decir estupideces. Porque nada puede ser y no ser al mismo tiempo en el mismo sentido. Entonces el no ser no puede existir porque afirmar su existencia es contradecirse. Por lo tanto, solo puede haber un ser. No puede haber el no ser. Pues porque digamos que hay dos seres, ¿ok? Tenemos el ser A y tenemos el ser B. Pues si fuese posible que hubiesen dos seres, pues la cosa que distingue a un ser, que en este caso es la A, ya no sería en el otro ser. O sea que la A existiría en este ser, pero ya no existe acá, porque acá no existe la A, acá solo existe la B. Entonces la única cosa que los distingue y permite que exista una separación, existe en uno, pero no existe en el otro. Y decir eso de ahí es una contradicción, porque A no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. Si A sí fuese en el mismo tiempo y en el mismo sentido, pues sería en ambos seres. Y B lo mismo, B sería en ambos seres. Y pues si A y B son al mismo tiempo, en el mismo sentido en ambos seres, pues no hay ninguna diferencia entre este ser y el otro ser. Entonces sería un solo ser, porque no hay diferencia que los distinga. Pues para que dos cosas sean dos cosas diferentes, tiene que haber una diferencia entre ellos, ¿ok? Y decir que no, pues es una contradicción y viola este principio. Además, aquí hay otro problema. Y es que si fuese posible que exista un ser y que exista otro ser diferente, pues entonces ¿qué hay entre ellos? Pues entre ellos no puede haber nada. Porque si hay algo que no fuese ser, pues sería el no ser. O sea, el no ser tendría que estar ahí, como que un espacio vacío, ¿ok? Es un poco difícil explicar esto porque cuando se los explico con bolitas, pues ustedes ven la bolita, pero también ven mi pizarra, ¿no? Y se dan cuenta que sí hay algo fuera del ser, que es mi pizarra. Pero en realidad, o sea, yo lo intento explicar de esta manera y necesito que entiendan que fuera de la bolita no hay nada. O sea, no debería haber nada, porque el ser, recuérdense lo que hemos dicho sobre el ser lo es todo. El ser es la totalidad, el ser es la existencia. Fuera de la existencia no hay nada. Pues si no puede haber nada fuera del ser, pues lo que hay entre un ser y otro, si es que hubiesen dos seres, sería el no ser. Pero decir que hay un no ser y decir que hay un ser es una contradicción, porque nada puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. O sea que esto sería una estupidez.
Por lo tanto, esto también es una estupidez. Y pues eso nos deja con la conclusión de que solo puede haber un ser y que todo está contenido dentro de él. Ahora, a partir de esta misma lógica, que ya yo creo que se entendió más o menos, a partir de esta misma lógica del principio de no contradicción, nosotros vamos a poder sacar, aparte de la unicidad, todas las otras cualidades de las cuales también les mencioné. Y otra cualidad del ser también es el de la eternidad. Ahora, esta cualidad también es dada por este principio. Cuando decimos eternidad nos referimos a que el ser está fuera del tiempo, que es eterno, o sea que no tiene ni principio ni final. ¿Por qué Parménides llega a esta conclusión? Porque si el ser tuviese un principio, o sea, aquí comienza, ¿no? ¿Qué hubiese habido antes de ese principio? Antes del principio del ser, pues lo que tuvo que haber habido debió haber sido el no ser. Y decir que un no ser existe, es decir, que la no existencia existe. Es una contradicción y viola nuestro principio. Por lo tanto, es falso. Y lo mismo pasa con el final. Si el ser tuviese un final, pues ¿qué hay después del ser? Pues el no ser. Y esto también es una contradicción. Por lo tanto, es falso y por lo tanto el ser tiene que ser eterno. Y bueno, pues esta lógica se puede aplicar para todas las cualidades y también para la siguiente cualidad, que es la de inmutabilidad. Cuando decimos inmutabilidad nos referimos a que una cosa no cambia. Porque ¿qué significa el cambio? El cambio fundamentalmente significa dejar de ser una cosa para luego ser otra cosa. Pero ¿qué pasa si el ser deja de ser lo que es? O sea, el ser es la existencia misma. Y si deja de ser ser, pues lo que queda es el no ser. Y pues si el ser quiere ser otra cosa después, pues inevitablemente lo que queda también es el no ser. Porque ¿qué otra cosa va a ser el ser si no hay nada más particular que puede hacer? O sea, el ser es la cosa más general que hay. Y la única cosa que, o sea, si va a dejar de ser, pues lo que queda es el no ser. El no ser. Y pues estas dos cosas también son una contradicción y violan el principio, por lo cual son falsas y el ser es inmutable. No puede cambiar, el ser siempre es lo mismo. Y pues lo mismo se puede aplicar para otra cualidad, la cual sería el de ser infinito o ilimitado. Y pues se dan cuenta cómo esto se puede aplicar para muchas cosas y muchas cosas más aparte de las cualidades. Y es interesante como de un principio tan simple se puede llegar a tantas cosas y a cosas tan particulares como las que estamos viendo ahorita. Y pues respecto a lo infinito y limitado, pues el ser tiene que ser infinito y limitado. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si el ser tuviese límites? O sea, este no puede ser el límite, porque acá afuera no hay nada. Acuérdense que mi pizarra no está ahí, olvídense de mi pizarra. Fuera del ser no hay nada. Porque si fuera del ser hubiese algo, significa que el ser debería estar en alguna parte, o sea, debería estar en algo más grande que lo contenga. Pero como ya hemos visto, el ser es la cosa más fundamental y más grande que hay, no hay nada que lo pueda contener dentro de sí. Por lo tanto, afirmar que el ser es limitado o que el ser es finito, pues significa que fuera del ser lo que tendría que haber es el no ser. Y pues decir que hay un no ser y que a la vez hay un ser es una contradicción y viola nuestro principio nuevamente. Y pues finalmente la última cualidad es que el ser tiene que ser inmóvil. Entonces el ser no puede ser móvil, porque ser móvil significa, o sea, moverse, significa estar en un lugar y luego irse a otro lugar, ¿ok? Eso significa moverse. Pero ¿cómo el ser podría hacer esto si no hay, o sea, no hay ningún lugar a donde moverse? O sea, no hay nada fuera del ser, no hay ningún lugar donde el ser pueda ir. Porque si pudiera mover significa que debería estar en algo más grande que él y debería poder moverse dentro de ese algo. Pero ya hemos dicho que el ser no tiene límites y que el ser es inmutable, o sea que no cambia. Así que un ser
el ser no podría ser móvil, tendría que ser inmóvil, o si no, estaríamos aceptando la existencia del no ser. Y pues aceptar que existe un ser y un no ser al mismo tiempo, al mismo sentido, es una contradicción. Y esta quizás es la cualidad más interesante porque a partir de esta nacen nuevas conjeturas que hacen otros filósofos, entre ellos Zenón, del cual voy a pasar a hablar un ratito nomás para que se entienda, pero también están los socráticos después, con Sócrates, Platón y Aristóteles, que también tratan este tema porque es un tema muy interesante, el tema del movimiento dentro del realismo griego. Ok, pues volviendo a lo que estábamos hablando de la metafísica de Parménides. Hemos dicho que la metafísica, recapitulando un poco, que la metafísica es la ciencia que estudia, que se pregunta quién es el ser. Y en la metafísica, el primer exponente del realismo griego es Parménides, que utiliza su principio de no contradicción para sacar las pistas que nos permiten conocer cómo es el ser, cuáles son las cualidades del ser. Estas pistas nos van a permitir entender mucho mejor el ser. Y pues gracias a este principio de no contradicción podemos sacar conclusiones diciendo que el ser es único, que el ser es eterno, infinito, inmutable e inmóvil. Y como les había comentado, quizá esta es la más interesante porque después de Parménides viene Zenón. Zenón es un filósofo presocrático que nos habla mucho sobre el movimiento y cómo el movimiento en realidad no es posible y es una ilusión. Porque decir que algo se mueve es decir que está fuera del ser. Y decir que está fuera del ser es una contradicción. Y efectivamente, si tú estudias la metafísica de Parménides, en la metafísica de Parménides el movimiento es imposible. No debería existir el movimiento. Ahora esto de aquí es un tema que ya más adelante iría a tratar Aristóteles. El problema del movimiento. Pero si lo ves desde el punto de vista de Parménides únicamente, pues sí, efectivamente el movimiento no debería existir. Sin embargo, Zenón nos dice que nosotros sí percibimos el movimiento a través de la percepción sensible.